Bien, después de esta reflexión, vamos a conocer un poquito entonces de una historia que impacta a propósito de que hoy, 28 de abril, un día como hoy, en 1965, la República Dominicana fue invadida por los Estados Unidos. Este país fue invadido por 1.500 marines norteamericanos en 1965, 4 días después de haber comenzado la Revolución de Abril, de los constitucionalistas demandando que se restableciera el orden y la legalidad del gobierno del presidente Juan Bosch. Entonces vamos a ver un hecho que se enlaza precisamente a lo que pasó en una fecha como hoy, 1967, con una de las figuras icónicas del deporte mundial, Muhammad Ali, la revolución de la guerra de Vietnam y la revolución de abril de República Dominicana. ¿Cómo podemos enlazar esas tres cosas de lo que ocurrió en una fecha como hoy en República Dominicana? Y vamos a ver lo que Rafa nos trae sobre esta historia que es el título de nuestro trabajo de hoy. Bueno, aquí tenemos hechos históricos. Vietnam, rebeldía de Ali y revolución de abril enfrentó dialéctica del deporte, religión y política. Exactamente. Esto fue un día como hoy, 28 de abril de 1967. Ali, y un musulmán, citó razones religiosas para su decisión de renunciar al servicio militar y se negó a pelear en la guerra apegado a la doctrina islámica. Hace 55 años, esta vez el legendario campeón de boxeo triunfó, pero su victoria tuvo un gran costo personal. El Imperio norteamericano primero envió tropas a Vietnam del Sur para evitar la conquista por el norte comunista, y un año después, bajo el pretexto de proteger vidas e intereses de su nación, ordena el 28 de abril de 1965 la invasión a la República Dominicana. Increíble. Así mismo, esa fue la excusa de proteger vidas. Dominicana. Increíble. Así mismo, esa fue la excusa de proteger vidas y intereses de los norteamericanos aquí en el país. Unos 42,000 Marines pisaron suelo patrio durante la contienda por el retorno a la constitucionalidad. Bueno, yo dije al principio que habían entrado 1.500 la primera partida que llegó, porque después siguieron viniendo. Sí, no, porque yo me encontré que 1.500. Sí, no. Los primeros que llegaron fueron 1.500, un buque de la Marina norteamericana con 1.500 marines entró. Y después ya los siguientes días, cuando continuó la guerra, siguieron entrando más marines, más militares, más la invasión, ¿verdad? Fue ya total. Así que fue un proceso día tras día. No, fue un proceso día tras día. No, y parece, los militares que parece entonces que y todavía que los Estados Unidos tenían mayor poder militar organizado, y en ese entonces tal vez la milicia dominicana no estaba tan organizada ni tan ni tenía cómo entonces combatir de tal manera era un elefante contra una hormiga. Sí. Entonces mira, hay algo importante. El 28 de abril de 1965, cuando se anuncia que Estados Unidos invade a República Dominicana, en la ciudad de San Francisco, en California, había un partido de béisbol donde iba a lanzar Juan Marichal y jugaba Felipe Aló también con el equipo de los Gigantes de San Francisco. Y cuando sonó el himno de los Estados Unidos para comenzar los juegos, ellos se quedaron sentados. Y cuando le preguntaron, ¿por qué ustedes no reverenciaron el himno de los Estados Unidos? Porque este país de Estados Unidos nos está acabando de invadir al país nuestro. Nosotros rechazamos eso. Eso lo hicieron valientemente Juan Marichal y Felipe Aló en los Estados Unidos. Dijo, nosotros no vamos a honrar ningún himno de Estados Unidos porque ustedes nos están invadiendo a nosotros como país. Continúa con esta historia que es interesante. Bueno, Rafa, sobre todo para las nuevas generaciones como exactamente, ustedes que no conocían esa historia. Bueno, aparte de los 42,000 Marines que pisaron suelo patrio durante la contienda por el retorno a la constitucionalidad, contingente que avasalló a los rebeldes dominicanos liderado por el coronel Francisco Caño de Camaño Deño.
Ahí parece que Francisco Camaño Deñó. Exactamente. Todo lo contrario ocurrió con el BITOC, grupo. No, ese es el Vietcong. El Vietcong. El Vietcong era el grupo reverde, guerrillero. Que tuvo el respaldo de Vietnam. Ese era un grupo guerrillero que se llama el Vietcong. Tuvo respaldo de China y Unión Rusia. Soviética. Sí, era un grupo comunista. Unión Soviética en ese tiempo. Sí, sí. Bueno, aparte de que tuvo el respaldo de China y la Unión Soviética, la chispa que hizo estallar la guerra, donde los norteamericanos salieron derrotados por los comunistas, que sangre y fuego apoderaron de esta nación del sudeste asiático. Wow. O sea, sangre y fuego que se apoderaron de esta nación del sudeste asiático, los comunistas vietnamistas. Y aquí tenemos una foto histórica. Foto histórica de la Revolución de Abril. Sería porque ahora hay un tren que esa foto así en 140 píxeles la están volviendo a 4K y adaptándola como a los tiempos de ahora. Sí. Para entonces ver cómo realmente cómo era en realidad. Cómo se ve más la realidad realmente de lo que se vivió en ese momento ahí. Bueno, ahí dice que el propósito fundamental de la Guerra de Abril de 1965 era restablecer al gobierno legítimo encabezado por el profesor Juan Bosch y la Constitución de 1963, quien fue derrocado por un golpe de Estado el 25 de septiembre de 1963 y en su lugar fue sustituido por un gobierno de facto ilegal y denominado el Triunvirato, compuesto por 3 civiles. Este gobierno se caracterizó por ser una especie de dictadura. Así es, por eso salieron a la calle los dominicanos. Miren, no había, eran grupos prácticamente sin formación, miren, con armas que pudieron conseguir para salir a defender realmente el derecho a respetar ¿verdad? La democracia, la elección libérrima del pueblo de haber elegido a un presidente en las urnas y que luego realmente fuera derrocado por un gobierno, por un grupo realmente de militares y de hombres que realmente desconocieron. Y lamentablemente un tipo como Juan Bosch no pudo volver al poder después de eso. No. Aquí tenemos otra historia, otra foto de archivo también interesante. Bueno, ahí dice que en esta fotografía del archivo del 28 de abril del 67, el teniente coronel J. Edwin Mackey, comandante de la estación, escolta el campeón de boxeo de peso pesado Muhammad Ali desde la estación de ingreso y examen de las Fuerzas Armadas en Houston. Luego de que Ali se negó a ingresar al ejército, Ali dice que era un objetor de conciencia que no servía en el ejército de un país que trataba a los miembros de su raza como ciudadanos de segunda clase. Ali se negó a hacer el servicio militar obligatorio e ir a pelear a Vietnam, porque él decía que la gente del Vietcong no le habían hecho a él nada, que él no tenía que ir a defender y a matar gente a Vietnam, porque realmente los Estados Unidos como imperio querían realmente tener el dominio, ¿verdad?, de los países que no eran comunistas. Y esa fue precisamente una de las razones ocultas que tuvo los Estados Unidos de invadir a la República Dominicana, porque realmente el comunismo, los regímenes comunistas estaban creciendo. Ya Cuba, que estaba muy cerca de República Dominicana, ya se había convertido en un país comunista, se había producido la revolución con Fidel Castro allí, y entonces los Estados Unidos tenían temor de que en América Latina eso siguiera creciendo, y ya aquí había muchos grupos comunistas en República Dominicana. Muchos de los jóvenes ya tenían esa idea marxista, leninista, ¿verdad?, de la revolución y de la dictadura también de Rusia y todas esas cosas. Entonces todo eso motivó a que Estados Unidos tratara de detener el avance realmente de esa corriente, ¿verdad?, contraria a la democracia en América Latina. Esa es la realidad de todo esto. Entonces por eso Muhammad Ali se negó a ir a cumplir con el gobierno norteamericano, que a todos los jóvenes los reclutaban y los mandaban a la guerra como carne de cañón. Y él dijo, no, yo no voy. Y eso le costó a él que le quitaran el título mundial, era campeón mundial, y lo encarcelaran, lo metieran preso. Él perdió todo eso, le costó mucho esa decisión. Y realmente, pero tuvo un gran respaldo del pueblo norteamericano
y de la sociedad a nivel mundial, respaldando realmente esa actitud. Porque allá también él tenía, ¿verdad?, una filosofía, un estilo de vida diferente, porque era musulmán también, se había aliado a la filosofía y a la religión musulmana. Se cambió el nombre. Eso es así. Y ese acontecimiento fue una de las cosas que ha llevado a Muhammad Ali a considerarse el más grande de todos los tiempos en el boxeo. En el boxeo, en el deporte. Porque no solamente fue más allá del deporte. Claro, porque no solamente como atleta fue excepcional, sino más allá del cuadrilátero. Fue una figura demasiado un ícono influyente, ¿tú entiendes? Con mucha personalidad, mucho carácter, ¿tú entiendes? Exactamente. Dentro y fuera del cuadrilátero. Tremendo. Era una figura realmente que era adorable, adorada, seguida, con un carisma extraordinario. Entonces eso lo hizo realmente convertirse realmente en un digno representante a nivel mundial de lo que es la libertad, la lucha por los intereses de los más desposeídos, por ser una figura realmente de primer orden a nivel mundial. Así es. Ahí terminamos esa historia, Rafa, interesante. Exactamente. Sobre todo conociendo que esta relación de Muhammad Ali, Vietnam y la Revolución de Abril de República Dominicana como que tienen una relación, como que se acercan una con otra, esa dialéctica era realmente la misma. Eso es interesante. Vámonos a